Hola, ¿qué tal, patriotas? Soy el presidente y esto es Patria Freak. Como siempre te digo, no te has equivocado de canal. Hoy os vengo a hablar del cómic del mes, en este caso de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas. Como tenemos mucho que contar, sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas. Fue una obra franco-belga, del cómic franco-belga, creada por Pierre Christine, Jean-Claude Messies y Evelyn Trailen. Messies entró en el segundo número, en el segundo volumen, que es el que nos concierne, el Imperio de los Mil Planetas, tras dejarlo tarde, ¿no? Y había conocido a Christine tras estudiar con él en Estados Unidos, en la escuela en la que estaban estudiando en Estados Unidos, en la que estudiaban pues todo relacionado con el mundo del cómic, en la universidad básicamente. Y la verdad es que ellos al principio querían crear una obra de cowboys, pero bueno, una revista pilote, que era la revista francesa que les quería publicar, y al final decidieron pues que iban a hacer una serie de ciencia ficción, y fue un acierto. Prácticamente su vida estaba dedicada de Valerian, a los 7 álbumes que componen la colección de Valerian. Son 7 álbumes que han influido en cosas como Star Wars, es decir, es muy importante de Valerian, y desgraciadamente Messies nos abandonó hace poco, y este es uno de los motivos por los que he elegido este cómic como el cómic del mes. Por cierto, Evelyn Trailen es la hermana de Messies, así que ahí todo queda en familia, digamos, ¿no? Pues tenemos muchas cosas que comentaros sobre de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas, así que sin más dilación, continuamos. Bueno, ¿de qué va de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas? Pues Valerian trabaja para el Imperio Galáctico, en concreto para la Agencia de Espacio Temporal. Y resulta que va hasta los confines, hasta Sirte, que es un gran imperio, un poco para guiar y saber si va a ser una amenaza contra el Imperio Galáctico. Es un planeta en teoría que, bueno, turístico y que no tiene naves interestelares, así que en principio no debería ser una amenaza contra el Imperio Galáctico. Investigan, al principio descubren pues que no es una amenaza, pero algo se oculta en todo eso. Lo que parece ser un sitio recreativo de comerciantes habitualmente, pues resulta que está gobernado por los entendidos, que son como una especie de líderes religiosos que controlan todas las actividades, a pesar de que hay un emperador. Estos entendidos controlan todas partes del imperio, y cuando ven llegar a dos humanos, a Valerian y a Laureline, pues deciden actuar y ir contra ellos. Preparan todas esas, los capturan en más de una ocasión. Ellos en realidad intentan infiltrarse, descubrir un poco lo que está pasando, y descubren que el emperador en realidad es un pelele de todo esto. Posteriormente, tras sufrir un accidente con su nave, tras sufrir diferentes aventuras, hay que entender que esto estaba hecho para revista pilote y fue dividido en diferentes partes, y se nota a la hora de una historia. No es una historia tan conexa como debería ser, y digamos que lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte, que es la llegada, un poco el conocimiento de este mundo, este mundo mágico y sorprendente que nos quieren presentar del Imperio de los Mil Planetas, de Sirte. Luego la segunda parte, que es más ya la relación de entendido, toda la relación histórico-política que tiene en toda la parte social que vemos en como la mayoría de los cómics franco-belgas, en donde, bueno, son capturados por los entendidos los torturan porque quieren saber por qué están ahí, quiénes son, y luego toda la parte de la rebelión, digamos, de comerciantes que se quieren rebelar y tienen naves, están preparados para él y necesitan solamente que haya alguien que les ayude. Como la nave de Valerian y de Laureline puede viajar a través del tiempo y del espacio, pues les puede ayudar para enfrentarse al imperio y derrotar a los entendidos. Y finalmente lo hacen, consiguen derrotar a los entendidos con ayuda de este gremio, con la ayuda de otros planetas que se unen a la lucha y que luchan contra este imperio de Sirte, de los Mil Planetas. Y básicamente ese es el argumento que podemos decir de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas. Pues la verdad es que hay diferentes temas. El capitalismo es uno de los temas principales de este cómic, el intercambio, ¿no? Y lo que estamos dispuestos a hacer por mantener nuestro estatus de vida. Bueno, aquí es una sociedad que se basa en la economía, que se basa en el intercambio de bienes, de trueque, pero al mismo tiempo una economía, digamos, de gente que trabaja, gente que es sencilla y que no tiene más pretensiones que tener una vida y vivir mejor. Otro de los esos que esconde, ¿no? Si realmente es solo todo lo que reluce. Es otro de los temas que podríamos tratar de Sirte. Luego la religión controlándolo todo, ¿no? Es como una especie de metáfora de la Iglesia Católica, que al final en algunos momentos de la historia controlaba todo, pensar qué tenías que decir y lo que tenías que comerciar. Realmente son los entendidos, y todo es por mantener el poder, por hacerse con el poder. Tienen al emperador y es un pelele en sus manos, hacen lo que quieren con él. Es un emperador hedonista y que se da los placeres. Las personas no son más que
que son menos herramientas para conseguir un fin. Esto provoca pues no poder sindicarse, también es un poco de la lucha de clases, también la podemos ver, de lo que compone un imperio y que lo hacen sus gentes, los planetas, las personas. Es un cómic que tiene bastante, y además analizamos también la especie humana, porque los entendidos al final descubrimos que son humanos que han llegado a este planeta desde hace muchos años, desde la época actual, desde el siglo XX, cuando hicieron los primeros viajes espaciales, y se quedaron en este planeta para sorpresa de todos, degenerándose poco a poco, y ellos entendieron y comprendieron que podían conseguir ser casi inmortales. Por eso cuando ven el reloj de Valerian, ellos descubren que vienen de la Tierra y que puede ser un problema para todo lo que han creado. Como no podían volver, no podían regresar porque la tecnología de sus naves eran muy antiguas y no a la Tierra, pues decidieron crear su propio paraíso en este mundo, con un estado fascista realmente, aprovechando la religión como uno de los elementos para crear este estado fascista. Bueno, creo que estos son los temas principales: el fascismo, todo el tema social, económico. Digamos que combinaríamos lo que sería la época galáctica, entre comillas, con la época más medieval, ¿no? Más feudal. Y esos contrastes también son importantes en The Valerian y Imperio de los Mil Planetas. Pues fijaros que The Valerian y el Imperio de Mil Planetas sí que tiene obras que han influido, pero han influido más en otras personas. De hecho, ha influido mucho en Star Wars. Mirad cómo está Laurelin cuando está en el Imperio, qué traje lleva, mirad lo que le pasa a Valerian con la especie de carbonita en la que le meten, mirad cómo son los trajes, cómo van vestidos la gente de la ciudad del Imperio de Mil Planetas, de Sirte. Mirad cómo son, y si Vader tiene algo de los entendidos, ¿no? Con esa máscara, ese traje ritualista, todo ese tipo de eso. Si los Jedi tienen esa filosofía, digamos, que meten un poco a los entendidos religiosos de todo esto. Luego hay la parte de la rebelión. Star Wars ha cogido mucho. Luego la parte también galáctica, ¿no? Esa mezcla de esa parte galáctica con medieval. Star Wars es más del oeste, pero por ahí hay. Y de manera ha influido más en otras obras que influir en ella. Realmente es una obra más o menos original que mezcla muchos elementos de lo que sería la ópera. Y los Flash Gordon tiene mucho que ver también con eso. Son más o menos de la misma época. Bueno, ha cogido referencia de diferentes lugares y han creado Valerian. Ha influido en la mayoría de autores que se han dedicado a ciencia ficción posteriores, porque han cogido muchas ideas de Valerian, no solo de este álbum, que es quizás sea el mejor. Es un álbum un poquito más caricaturesco de lo que sería habitual, pero que tiene muchos elementos importantes e interesantes. Bueno, patriotas, te voy a pedir que te suscribas, le des a la campanita todas para que lleguen todas las notificaciones, darle like si te ha gustado este vídeo, así, y déjame en comentarios qué te está pareciendo de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas. Y ya sabes que me puedes decir lo que tú creas conveniente en comentarios. Así que sin más dilación, ¿qué es lo mejor de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas? Pues yo creo que es su historia. ¿Cómo está contado? Yo creo que está contado muy simple, muy sencillo, pero que hace avanzar la trama. Son los diálogos y las acciones lo que nos hace avanzar la trama, lo que nos muestra lo que está sucediendo. Y a pesar de que hay pequeñas descripciones de lo que sucede, eso no es tan importante. Es más para situar al espectador, más que realmente que avancen en ello, ¿no? Y nos dan pequeñas pinceladas de lo que puede ser el Imperio Galáctico, de lo que es el Imperio Galáctico, el que trabaja Valerian. Los trajes que llevan, cada cosa está pensada y cada plano, cada viñeta es una parte importante para hacer avanzar la historia. Considero que lo mejor es la historia en sí, el guión en sí mismo y los personajes. Tanto Valeria como Laurelin, sobre todo Laurelin, que es la verdadera protagonista al fin y al cabo de todas estas historias. Al final, las historias de Valerian, la gran bastante es Laurelin, que sí que tiene un toque a lo que hace cara de Bill Light en la película del Imperio de los Mil Planetas, pero que es una chica que, a pesar de que en este segundo número Valerian la tiene que rescatar, se parece un poquito a lo que sería luego la princesa Leia. Es capaz de protegerse y de defenderse por ella misma, ¿no? Pues digamos que en ese sentido hay que entender que estábamos en otra época, las cosas es lo mejor. Entonces yo os destacaría sobre todo Laurelin y el guión como lo mejor que Valerian y el Imperio de los Mil Planetas. A pesar de que uno de los puntos fuertes y una de las cosas que la mayoría de la gente destaca, a mí el dibujo no me ha parecido tan brillante como es. He visto obras franco-belgas muy parecidas a esta, con un dibujo muy similar, y el toque caricaturesco yo creo que no ayuda mucho a creérselo. Al fin y al cabo es una soap opera, una aventura espacial que te están contando pues una cosa, pero me hubiese gustado más detalle en los personajes y que la historia hubiese sido un poquito más profunda. Es demasiado banal en algunas ocasiones. Esos son para mí los defectos principales que tiene. Y luego que te quiero
quiere contar demasiadas cosas en muy poco espacio. Es decir, es verdad que tiene bastantes páginas, que te cuenta bastantes cosas en la historia, pero eso de que esté hecho en diferentes partes, supongo porque se publicó en una revista, ¿no? Entonces no te ponían el cómic entero, sino diferentes momentos y te cortaban y te lo dejaban en esos momentos. Para saber cuándo empieza y cuándo termina cada momento, hay pequeñas descripciones, pequeñas cajas de descripción, donde te dicen cuándo acaba y cuándo empieza. Porque son los únicos momentos en que se emplea la caja de descripción. Bueno, yo creo, tampoco hay onomatopeyas, tampoco podemos ver los boom band tan habituales sobre todo del cómic más americano, ¿no? Y los grafismos, pues bueno, brillan un poquito por su ausencia. Eso quizás pueda ser otro efecto, porque a la hora de, por ejemplo, la batalla final, que es un poco caótica con todas las naves y lo que les pasa a los entendidos, es demasiado rápido. Pero si exceptuamos esos pequeños detalles, tenemos que destacar cosas muy buenas de Valerian y el Imperio de los Mil Planetas. El cómic del mes, como os he recomendado, sí que tiene mi sello de aprobación. Creo que es una historia muy divertida, muy entretenida, que ha influido mucho, y por eso creo que es importante que lo leáis, en obras posteriores. No solo en Star Wars, de la que bebe muchísimo, Star Wars bebe muchísimo de esta obra, sino de, por ejemplo, El Quinto Elemento de Luc Besson, la propia de Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, muchos autores como Moebius, muchísimas obras que son importantes a la hora de... que han cogido muchas cosas que tenía de Valerian, ¿no? Y es un cómic que, aunque solo sea por la importancia que tiene, deberíais acercaros a él y darle una oportunidad. Yo creo que es un lenguaje bastante sencillo de entender, es bastante entretenido, bastante divertido, no hay cosas demasiado complejas ni demasiado caóticas en el cómic, tampoco hay sangre ni excesiva violencia, tiene su toque justo, es una buena historia para introducir en el mundo del cómic, pero a los adultos también les va a gustar, les va a divertir, les va a entretener, porque sería la típica historia de aventura que tantas hemos visto, pero que en el espacio. Una ópera clásica y concisa, así que sí, en ese sentido tiene de hecho yo le doy un 7 con algo. No creo que tenga más nota. Creo que un 7 es bastante acertado. Y por eso recibe mi sello de aprobación. Bueno, patriotas, yo creo que The Valerian es un cómic interesante por toda la influencia que ha tenido. Más por las virtudes que tenga el propio cómic. Es más por la influencia que ha tenido. Por lo que ha influido en otras obras posteriores. Y os recomiendo que os acerquéis a ella. Porque pues, es una lectura rápida, fácil, sencilla y divertida. Y todo lo que sea divertido creo que hay que acercarse a ello. El mes pasado nos pude traer el cómic del mes. Os traigo esta. Espero que os guste. Y recordad que para ver más cómic del mes de este estilo, lo que tenéis que hacer es suscribiros, darle a la campanita a todas para que os lleguen todas las notificaciones, darle like así, si te ha gustado el vídeo, recuérdame dejarme en comentarios cómo puedo mejorar el canal, qué vídeos te gustaría ver y sobre todo te ha gustado Valerian, te vas a acercar al cómic gracias a este pequeño avance que hemos hecho, esta pequeña crítica que hemos hecho. Recuerda que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más. Si no estás suscrito no los vas a poder ver, necesito solamente un medio de contacto para poder enviártelo y hazlo a mis redes sociales o a mi correo electrónico. Te digo que ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, muchísimas gracias a todos. Nos faltan las 1000 visualizaciones y déjame en comentarios qué te gustaría que hiciéramos por las 1000 visualizaciones en un vídeo largo, ya sabes. Además, Patreon Friki es un refugio para los que son diferentes. Nos veríamos en el futuro en próximos vídeos. Adiós y muchísimas gracias.